del Hijo, del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. La misa es ofrecida for the eternal rest of Rocco Lepore on behalf of the Carrieri Russo family, in memory of Dolores Avesino on behalf of John and Anne Vignola. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido a hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es juez, que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído, y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes, y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste, hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez lo hace justicia. Palabra de Dios. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. Bendiciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado es el Señor, para borrar la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todos sus cogas. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Salve el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe, ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día,
y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me defendió y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que ese bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Continúa la enseñanza sobre la oración.
Me parece tan hermoso que el Evangelio de San Lucas utiliza una pedagogía que le llega al corazón, toca el corazón de aquellos que están escuchando este Evangelio. Y es lo que busca el Evangelio en este domingo. Hace 8 días escuchábamos que la invitación era a perseverar, ¿cierto? La perseverancia en la oración, la importancia de perseverar cuando se ora, de no creer y caer en la tentación de pensar que Dios no escucha la oración. Sin embargo, a veces cuando oramos podemos irnos a los extremos. Y yo creo que de eso habla el Evangelio en este domingo. Algunos que se creen justos y miran a los otros por encima del hombro, reciben esta parábola en este domingo como un medio por el cual el Señor está tratando de tocar ese corazón que a veces se empecina en seguir el propio ideal, las propias ideas. Vemos que 2 hombres suben al templo y los 2 suben a hacer la misma cosa. Los 2 suben a orar. Tenemos a un fariseo y a un publicano. Hemos escuchado muchas veces sobre los fariseos en el Evangelio. Personas que se creían justas, que cumplían a cabalidad, como se dice por allí, de pe a pa la palabra y la ley, completamente. Que se convertían a veces en personas muy meticulosas al cumplir la palabra, la ley. Y empezamos a escuchar a este hombre, al fariseo. Es más bien como un monólogo, porque este hombre empieza a hablar prácticamente consigo mismo. Es como una reflexión que él empieza a hacer consigo mismo, de lo bueno que él es. Y si ustedes le colocaron atención a la primera lectura del libro del Eclesiastés, dice que el Señor no se deja impresionar. Usted, mi hermano, mi querida hermana, ¿cree que usted cuando ora impresiona a Dios? Es lo que pasa con el fariseo. A veces llegamos al templo o estamos en un momento de oración y queremos impresionar a Dios, contarle a Él lo bueno que somos. Somos personas maravillosas y queremos que Dios lo sepa. Queremos impresionar a Dios con la oración. Y empieza este fariseo a contar las buenas cosas que él está haciendo. Y pongan atención, él no está diciendo, o supongamos que él no está diciéndonos mentiras. De hecho, él sí cumple la ley, paga el diezmo, ¿verdad? Hace todas estas cosas y eso está bien. ¿Dónde radica el error de este hombre en la manera en que él ora? Es una persona que no necesita prácticamente a Dios. Si usted se da cuenta, esa oración es una oración, como les dije, es un monólogo. Es una reflexión que él se está haciendo de lo bueno que él es. En esa oración tendrá Dios algo que hacer. Soy tan bueno, pago el diezmo, cumplo la ley, soy un hombre recto, no le hago daño a nadie. Y podríamos nosotros ayudarle a veces con lo que nosotros decimos. Yo no le robo a nadie, yo no he matado a nadie, yo soy una buena persona. Y entonces esa oración se convierte en un monólogo que no permite que Dios entre a actuar en la vida. Y recuerden cómo comienza el Evangelio en este domingo diciéndonos que esta parábola fue dirigida a aquellos que se creían justos, justificados y que miraban a los otros con desdén, es decir, por encima del hombro. Y cuando escuchamos la oración de este hombre, casi que podemos imaginarlo cuando él empieza a hablar, ¿no?
No soy como los hombres, no soy como este publicano, porque lo había visto. Es una oración en la que Dios casi que no tiene lugar. Y luego vemos la oración del publicano, un hombre que a los ojos del pueblo judío era un pecador, públicamente, porque era una persona que colaboraba con el imperio, que trabajaba para Roma. Era visto prácticamente como un traidor por sus coterráneos. Pero miren lo diferente de esa actitud orante. Es una actitud que es sencilla y humilde. Él casi que ni se atrevía a levantar los ojos, la mirada, ¿verdad? Y ahí podemos ver el contraste entre el uno y el otro. El uno muy altivo, regio, derecho, erguido, contándole a Dios lo maravilloso que Él es. El otro casi que ni se atrevía a levantar los ojos. Y lo único que le dijo a Dios es: ten misericordia de mí, que soy un pecador. Es decir, la oración de este hombre es una oración que le abre las puertas a la posibilidad de Dios en la vida. Ten misericordia de mí. El que se cree justo, justificado, pues no necesita de la gracia. Cree que no necesita de la gracia. La persona que se reconoce sencilla, pecadora delante del Señor, le está diciendo a Él: yo sé que tú puedes transformar mi vida, ven a mi vida, transforma mi existencia, ten misericordia de mí. Son dos actitudes muy diferentes, muy diferentes. Mis queridos hermanos y hermanas, nosotros podemos caer muy fácilmente en esa trampa de creernos a veces buenos, de creer la mentira de que como yo no robo, que como yo no cometo adulterio, que como yo no hago lo uno y lo otro, entonces yo estoy bien. Y a veces en la confesión, yo no he escuchado confesiones todavía porque ustedes saben que soy diácono, pero a veces uno escucha a los padres cuando dicen que las personas vienen a confesarse y terminan contándole al padre todo lo malo que hacen los demás. A veces viene la señora a confesarse y empieza a contarle al padre lo mal que se están portando los hijos, lo desconsiderado que es el marido. A veces el esposo viene y empieza a contarle al padre que la señora lo vuelve loco, que la señora lo grita en todo momento, que no le hace caso, ¿cierto? Y empezamos a contarle al padre a veces de los pecados o los errores de los demás. Eso pasa, eso sucede. Entonces el padre está esperando el momento para interrumpir a la persona que está contándole cómo le agobian los demás, para decirle: bueno, ya usted, pero cuénteme usted qué es lo que hace, cuál es lo suyo, ¿cierto? Eso sucede, queridos hermanos, eso nos sucede. Y es un riesgo que nosotros, del cual tenemos que ser muy vigilantes. La oración tiene que ser perseverante como lo hemos aprendido, constante como la oración de la viuda, cansona, confiada. Pero la oración también tiene que partir de la humildad, porque cuando yo me acerco a Dios, a orarle a Él, a hablar con Él, esa es la oración, mi diálogo con Dios, no un monólogo, es mi diálogo con Dios. Cuando yo me acerco a Dios y reconozco mi pequeñez, mi fragilidad, entonces lo invito a Él a que transforme mi vida. Por eso nosotros, y con esto no estoy diciendo, por supuesto, que nosotros no tengamos que agradecerle a Dios o darle gloria por lo bueno que hay en nosotros, ¿cierto? Eso hay que hacerlo, reconocer las grandes cosas, las grandes bendiciones y la virtud que de pronto hay en nosotros. Pero no podemos comenzar por allí. Tenemos que comenzar por reconocernos necesitados de la acción de Dios.
Dios no vino por los justos, vino por los pecadores, vino por nosotros. Vino por nosotros. Y nosotros, cuando contemplamos la cruz, cuando asistimos a la Eucaristía, nos damos cuenta de que Dios vino a salvarnos, de que entregó su vida por nosotros, por nuestra salvación. Porque si fuésemos justos o justificados por nuestras propias acciones, entonces el sacrificio de Él no tendría sentido, porque no se necesita. Cristo murió por nosotros, por ustedes y por mí, porque lo necesitábamos. Necesitábamos de ese sacrificio del Señor. Y volvamos nuevamente al Evangelio. Estas dos figuras, estos dos hombres, que subieron al templo a hacer lo mismo, orar. Sin embargo, nos cuenta la parábola que el primero regresó a su casa justificado. Muchas traducciones del leccionario, que es el libro donde se encuentran las lecturas del domingo, de la semana. Por ejemplo, la traducción que se hizo en Colombia decía a paz y salvo. El publicano regresó a su casa a paz y salvo. Como cuando uno termina una deuda y ya está tranquilo, ¿cierto? Y yo entiendo que de pronto a veces cuando se tratan de hacer las traducciones uno trata de que la gente entienda el concepto, ¿cierto? De ¿qué es justificación? Pero de pronto si yo digo se fue a su casa a paz y salvo, de pronto es más fácil para las personas entender. Pero la palabra justificación debería, yo creo que dejarse tal cual, y este leccionario lo deja tal cual. Justificación. Miren, les voy a colocar una pequeña imagen para que ustedes entiendan qué es justificación. La justificación es cuando ustedes y yo nos ajustamos al plan divino de Dios, a lo que Él tiene para nosotros. Es como cuando usted compra una puerta y quiere colocarla en el marco, ¿cierto? La justificación es cuando esa puerta entra y calza a la perfección. Como cuando usted, digamos, no sé, las ventanas o esas puertas, compramos la puerta o la ventana, la colocamos allí y entra perfectamente. Calza, como a veces decimos, a la perfección, encaja a la perfección. Esa es la justificación. Cuando mi actitud se encaja perfectamente a lo que Dios quiere para mí. Entonces, cuando yo me creo justificado, creo que es por mi acción, por mis medios, que eso sucede. Y es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Este hombre regresa a su casa justificado, como esa ventana que entra en ese hueco que se ha abierto para ella y encaja a la perfección, porque reconoce que no es por él, es por la acción misericordiosa de Dios. El otro, el fariseo, no hizo nada. Él cree que regresa a su casa siendo ejemplo para los demás, pero no ha logrado lo que el Señor realmente le está pidiendo que haga. Yo les invito a que estas lecturas del día de hoy, de estos domingos en los que hemos estado hablando de la oración, nos inspiren a nosotros para reformar de pronto la manera en que oramos. Mire, a Dios no le interesa que usted lo impresione. A Él no le interesa eso. A Dios le interesa que nosotros vayamos a Él con el corazón como lo tenemos, roto, necesitado de su acción misericordiosa. Ese es el corazón que a Dios le gusta, no el corazón orgulloso que cree que no necesita de Él. Pidámosle al Señor que nos aleje de la tentación de creer que no necesitamos su acción, su misericordia, su amor. Y pidámosle que nos enseñe a orar. Miren, el Padre Nuestro, que es la oración que Cristo nos enseñó, ¿cierto? Es maravillosa.
Porque el Padre nuestro reconoce quién es Dios y quiénes somos nosotros y cuánto lo necesitamos. Pidámosle al Señor entonces que nos dé esa gracia de reconocernos humildes ante Él, necesitados de su amor, para que nuestra oración sea como la del publicano, escuchada, así como nos recuerda la primera lectura. La oración de la persona que clama al Señor en esta actitud es escuchada por Dios. Ahora ustedes tienen que unir esto a lo que hablamos hace 8 días. Es escuchada, pero es escuchada en el momento que Dios considera que necesita ser escuchada, ¿cierto? Así que no nos desanimemos y continuemos la celebración pidiéndole al Señor la perseverancia y pidiéndole al Señor la humildad en esa relación íntima con Él. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Con la confianza y humildad del publicano, elevemos nuestras plegarias hacia Dios para recibir su gracia. Por la Iglesia, para que sea refugio del desvalido y pregone la salvación al mundo entero, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los dirigentes del gobierno, para que escuchen el clamor de los pobres y oprimidos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los que se identifican como cristianos, para que nos unamos en favor de los necesitados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que pasan frío, especialmente los enfermos, los ancianos y los que duermen a la intemperie, para que encuentren ayuda este otoño e invierno, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por esta asamblea, para que su oración sea humilde y piadosa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Dios Todopoderoso, tú nunca das la espalda a quien confía en ti. Fortalece nuestra esperanza y alimenta nuestra fe, para que permanezcamos fieles. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Roque y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Tierra como
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significa, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se sientan, por favor, para unos avisos. Buenas tardes. Solo hay un anuncio. Cada lunes durante el mes de octubre la Legión de María va a rezar el rosario en la iglesia después de la misa a las 7. Todos están invitados a participar a esta devoción por la intercesión de la Virgen. Gracias. Nos ponemos todos de pie. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una buena noche.